Bueno, buenas a todos. Bienvenidos a este espacio del saber y la cultura. Nada, mentira. Bienvenidos a este Twitch semanal. Como siempre, conversaciones interesantes, o al menos eso intentamos proveer. Hoy invité a Carlos Huffman. Hola Francisco, capo total. Qué ansiedad ver este stream. Haceme feliz con tu calidad y tus invitados de lujo. Te voy a sorprender hoy, Francisco. No sé si lo conoces a Carlos Huffman. Te va a interesar porque Carlos está haciendo mucho tema, mucho NFT y está recontra metido en NFT, que sé que te interesa. Entonces vamos a conversar de NFT, vamos a conversar de arte en general. Hago una mini presentación de Carlos. Carlos es muy particular porque vos esperarías que un artista sea, no sé, formado en arte, o que sea un bohemio, o que no se formó en nada, no sé qué esperaría uno. Cada uno depende de su prejuicio o su juicio o demás. Carlos es economista, nunca se dedicó a la economía, o se dedica de alguna manera. De hecho, para mí tiene una aproximación al arte, cuando piensa cosas del arte o cuando te explica la industria y demás, bastante de economista, sobre cómo pensar la industria más allá del arte en sí. Vamos a charlar de eso. Cuando se recibió se fue a estudiar artes a California, estudió artes en California. Vengo bien. Como artista participó de muestras en Argentina, en el exterior. Las obras forman parte de colecciones públicas, privadas y museos. Tiene una muestra ahora en la Galería Bensacar, súper interesante. Te voy a preguntar, Compostasmas, que es como una especie de compost de fantasmas. Le vamos a preguntar más a él. Está ahora. ¿Esto en dónde es? ¿Cómo es la dirección? ¿Urias? Ramírez de Velasco 1287. Ramírez de Velasco 1287. Se puede ir, y la verdad que está muy piola. Dirige hace años el Departamento de Arte de la Universidad de Itela. De hecho, medio como haciendo investigación para esta charla, encontré un video de él en YouTube entregándole el doctorado honoris causa a Marta Minujín. Y hay algo muy piola que vos decís, ¿no? Como que el arte es conocimiento. Vamos a charlar también de eso. Entonces, bueno, no demos más vuelta. Bienvenido, Carlos Huffman, a casa. Para los que son nuevos, este es como una especie de comedor que tengo en casa, medio así, animal print. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rosen. Hola a todo el público de Rosen. Esta es mi primera aparición en Twitch, así que lo tomo como un evento súper importante para mí. No soy un gran veedor de Twitch, pero en los últimos meses estuve bastante copado con la escena de debates en Twitch, donde chicos que juegan videojuegos al mismo tiempo de repente debaten sobre Ucrania y Rusia y tienen como son muy habilidosos y es súper interesante. Así que me gusta estar en esta plataforma. Buenísimo. Me gusta mucho que me hayas invitado, Rosen. Gracias. Bueno, yo estoy recontra manija, porque Carlos es para mí un perfil recontra distinto a lo que venimos acostumbrados a conversar. Escuchar su mirada es súper interesante. Primero, quiero hablar de muchas cosas. O sea, hay algo central de lo que venía pensando es el vínculo del artista y el discurso político. Vamos a hablar un poco de eso. Pero por otro lado, quiero arrancar haciendo como una mini intro de entender a qué te dedicas. Compartí algunos de tus dibujos en Instagram. La verdad que no había visto esos dibujos que habías hecho. Me pareció una búsqueda muy divertida entrar a tu página web. Y después, si te animas, te vamos a pedir mientras charlamos, que dibujes algo. No sé si sos multitasking como los pibes que streamean en Twitch y discuten la guerra de Ucrania. Pero contanos qué es lo que haces vos, qué es el arte visual, porque muchas veces me decís, no, yo me dedico a los artes visuales. Claro. ¿Qué es eso? La palabra arte es una palabra que está siempre en disputa, ¿no? Porque todo el mundo siempre se usa la palabra arte como decir que algo es bueno, ¿no? Como un plato de comida es una obra de arte. Y obviamente la palabra arte uno no querría quitársela como posibilidad a nadie. Cuando hablamos de artes visuales nos referimos a algo bastante específico dentro de todo, que es como un sistema, algunos dirían un mercado, un ecosistema, una especie de sociedad constituida básicamente por galerías, centros culturales, museos, coleccionistas, que son un tipo de institución en sí mismo, los coleccionistas, y los artistas, ¿no? Y que producen en mayor o menor medida en relación a una tradición que uno puede rastrear como viniendo de Europa. Uno piensa en las modernidades europeas, el dadaísmo, el cubismo, el suprematismo, todos esos movimientos que después se trasladan a Estados Unidos, se genera el expresionismo abstracto, el conceptualismo, el minimalismo, y después pasa a ser como una especie de fenómeno muy global, muy estallado, muy lleno de especificidades geográficas, pero que en algún punto todos abrevan
de una especie de dispositivo discursivo que tiene una matriz muy específica, que por eso es diferente de lo que uno diría, por eso es que ahí hay una especificidad, que a veces se trata de conectar con la idea de lo conceptual, ¿no? Que es una palabra muy grande, muy también sobreusada, pero que tiene que ver, pero que yo pienso que sería una de las formas de intentar delimitar qué es lo que es el arte visual, a diferencia del graffiti, por ejemplo, o ¿no? de otras... O del arte callejero. Sí, de los cómics, del arte callejero, de cualquier otra, del dibujo como... Pero el arte visual está comprendido por una serie de materiales o por una serie, digo, ¿un cuadro es arte visual? No, bueno, eso a mí me gusta decir que las artes visuales en realidad no son tan visuales porque es arte contemporáneo. Para mí es la forma más interesante, porque la noción de contemporáneo para mí es buena porque estás tratando de hacer arte con el presente, o sea, con las cosas que están ahí en el límite de que las estás viendo porque están pasando en el momento en el que están pasando, ¿no? Entonces muchas veces se dice que al arte visual, al arte contemporáneo, vienen los que se vuelven demasiado extraños para su propia práctica. Un ejemplo típico es John Cage, que metía como tuercas adentro del piano y hacía unos ruidos rarísimos. En el mundo de la música lo consideraban como que básicamente no era un músico, y entonces, entonces se volvió un personaje súper importante para el mundo del arte. Sigue estando dentro del mundo de la música, pero en el mundo del arte es como considerado uno de nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero ¿y esto para vos lo considerarías arte? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, no lo consideraría arte contemporáneo en el sentido que no está intentando hacer lo que intentamos hacer en el arte contemporáneo, que es como tener una especie de trabajo crítico con el lenguaje, o sea, donde estamos intentando que haya una relación compleja entre qué estoy haciendo, ¿no? Un puma, una hoja, y cómo lo estoy haciendo, que en este caso es un sistema serigráfico, parecería ser un sistema serigráfico. Sí. ¿No? Me cuesta ver como el cortocircuito, la complejidad en el tipo de operaciones. Me parece espectacular, me encanta, lo tendría en mi casa, pero creo que no está intentando hacer lo que intentamos hacer en el mundo del arte. Está bueno, te voy a preguntar, bueno, primero saludo a Daridami, aguante los miércoles de Roce, un saludo a vos. Explícamelo mejor, o sea, hacemos un segundo clic, porque mi sensación frente a lo que vos me decís, o lo primero que yo entiendo es que vos lo que me estás queriendo decir es, básicamente, hacer arte visual o hacer arte contemporáneo es querer provocar algo, o sea, o querer venir a decir algo. No es solo hacer algo lindo, no es agarré un lienzo y pinté algo, o dirigí, o puse un pedazo de fílmico, o no sé, laburé con X material. Sino es como querer traer una provocación. ¿Hay algo de eso? ¿Querer decir algo? ¿Un subtexto a una pintura, un subtexto a lo que haces? Yo tengo una definición que es mi definición, que es que los artistas visuales intentamos, de vuelta, cuando digo visual, entiéndase que puede ser música, puede ser sonido, pueden ser olores, puede ser cualquier cosa, ¿no? El arte contemporáneo lo que intenta hacer es producir una imagen que no podría haber existido antes en la historia. No podría haber existido antes. Ya sea porque está utilizando la plataforma de Twitch de una forma que nadie usó la plataforma de Twitch antes, y la plataforma de Twitch es relativamente nueva, con lo cual seguramente haya formas de usarla de una forma que nadie la utilizó antes. Lo mismo con las redes sociales, lo mismo con una impresora 3D, que no es una tecnología nueva, pero seguramente hay muchas formas de utilizarlas que nunca nadie las había utilizado antes, y que por lo tanto puedo crear una imagen que nunca había sido posible. O sea, la novedad, es un factor relevante. Para mí es un factor relevante la novedad en el sentido de que expande el campo de lo que podemos pensar, de lo que podemos ver. También trabajamos mucho con las palabras, ¿viste? Eso en la música se investiga muy claramente también, ¿no? En el rap en particular, donde es muy importante estar usando las últimas palabras, ¿viste? Las últimas vueltas de tuerca de lo que haces con el lenguaje, y entonces ahí estás medio investigando ese filo. En las artes visuales estamos intentando hacer algo también, pero además siempre hay un tipo de voluntad, yo diría, utópica también en la práctica artística, que es que esa imagen nueva de alguna forma tiene que traer tiene que habilitar una forma de pensar que transforme la realidad en una realidad menos terrible que la realidad en la que existe el ser humano por su condición, porque para mí el ser humano vive en la condición humana, no es algo específico de nuestro tiempo ni de ningún otro momento de la historia, pero vamos mejorando de a poquito. Pero vos tenés una versión, el otro día me dijiste como que hay una cosa medio
cuando estábamos en tu muestra, me dijiste como que tenías como una mirada medio pesimista en algún sentido. O como un análisis pesimista, ¿ese era? Cuestiónamelo, tal vez me estoy equivocando. Sí, depende de cómo lo mires. Yo digo que soy optimista, escéptico. Ese es como mi combo, ¿viste? Soy optimista, muy escéptico de las posibilidades, pero que creo que hay posibilidades. Sí. Y digo que soy pesimista porque creo como que no hay... creo que hay un problema a veces en los discursos, que también son los discursos del arte, cuando imaginamos que en algún momento hay una liberación, una utopía, un lugar de llegada, ¿viste? Donde se resuelven todas las tensiones. Yo creo que estoy más cerca de lo que una autora que me gusta mucho, que se llama Donna Haraway, señala, que es la necesidad de mantenernos, encontrar formas de seguir existiendo dentro del problema, dentro del sufrimiento que es la existencia, dentro de las contradicciones que tenemos entre nuestro mundo social y el mundo de la naturaleza, nuestros propios cuerpos, ¿viste? Como que hay que buscar formas de existir adentro de esa situación, ¿no? Y nunca vamos a liberarnos en algún sentido de algo de lo terrible que nos impulsa a querer mejorar, ¿no? Y eso es válido. Pero es medio sufrido. Debe ser que soy como que de formación católica, cristiana, puede ser, que algo de eso, te ¿no? pesa algo Siempre hay eso. que estar así como creyendo que el sufrimiento te eleva o algo por el estilo. Pero bueno, no sé. No, para mí más es una discusión más discursivo, como que me parece que hay un problema a veces cuando los discursos se vuelven muy utópicos, muy como puristas en su idea de que hay que llegar a la utopía y que entonces se vuelven intransigentes, y creo que es un momento donde la intransigencia nos está llevando el agua al cuello un poquito. Como de intolerancia, otra cosa. Como que hay mucha intolerancia hoy. Sí, mucha intolerancia, mucha incapacidad de entender un poco qué está queriendo decir el otro, ¿viste? El otro dice una palabra que no me gusta y listo, ya está, lo cancelé, asumo que es una mala persona, como todo muy rápido. Quiero volver a lo de los materiales y conectártelo con una pregunta de NFT, porque primero no es lo mismo laburar con cualquier material, ¿no? Uh-huh. El otro día cuando estaba recorriendo tu obra decía tipo, ¿de qué está hecho esto? Bueno, después la pude tocar, que me pareció algo loco, ¿no? Se podía tocar la obra, viste que en el museo es no tocar, y lo tuyo se podía tocar. Eso primero me pareció gracioso, no sé si hay algo en eso, pero es distinto el material que usás, porque de hecho, expliquemos también, te estoy haciendo dos preguntas, quédate conmigo porque Dale. la segunda es, vos hiciste un NFT que en realidad era un cuadro, un lienzo. Vos pintaste lienzos, que eran 7 obras, que si la persona que lo compra quiere, eso desaparece y queda en lo digital. Sí. Como algo no fungible, digamos. Sí. Te pregunto primero entonces sobre la materialidad, los materiales que usás, y lo segundo sobre que me cuentes algo más de NFT. Bueno, mi trabajo con los materiales, en general mi trabajo me gusta jugar con la idea de lo híbrido, de lo complejo, de casi te diría lo contradictorio en algún punto, porque me parece que hay algo interesante, que es que en el discurso la contradicción es como un error, Sí. ¿no? Te contradijiste, como que perdiste el debate porque estás en una contradicción. Pero en los materiales no hay contradicción, porque en los materiales no hay lógica. En los materiales pueden ser 1000 cosas simultáneamente, porque no tiene esa estructura como medio matemática, medio lógica que tiene el lenguaje verbal de las palabras. El lenguaje de las imágenes no tiene esas limitaciones, y entonces siempre estoy investigando formas en las cuales las cosas son esto y esto. Y habitualmente estas cosas deberían ser diferentes, y yo busco formas de que sean lo mismo, ¿no? Lo digital y lo analógico. Lo vivo y lo muerto, lo duro y lo blando, el tatú ese arriba de un coche dado vuelta. Exactamente, lo gigante y lo pequeño, lo natural y lo humano, como todo ese mundo, lo figurativo y lo abstracto, es algo que me interesa mucho también. Y bueno, la obra que estás diciendo contemos un poquito, son 6 cuadros que están como apelmazados, apilados, elevados en la sala, solamente se puede ver el que está adelante de todo, y la única forma de ver los otros es escanear un QR que está en el piso y vas a una página donde ves las imágenes digitales de esos cuadros. En este momento, esas fotos digitales son la obra también, porque están minteadas como un NFT. Entonces a mí lo que me gusta pensar es que durante... ¿Qué es eso, perdón? ¿NFT o minteado? Sí, mintear. Mintear es cuando transformás un objeto digital en un archivo digital en un objeto digital, en el sentido que le das escasez, lo transformás
es un poco más técnico, yo no soy experto. Algo que no se puede copiar, digamos, básicamente, o sea, no se podría replicar al infinito. Es como un certificado de propiedad que no se puede trampear, que es muy claro, que está como distribuido en libros contables infinitos distribuidos por todos lados, como que te da mucha seguridad de objeto. Al ser, es como, uno podría decir que uno reifica un archivo digital, ¿viste? Lo volvés commodity, lo volvés objeto transable. Y bueno, volviendo a esto, entonces es como si estos cuadros, que ahora son una imagen, un NFT, y un cuadro físico. Entonces me gusta pensar que, y si alguien compra uno de estos cuadros, se tiene que elegir si es pintura física o si es NFT, y al hacer esa decisión, la otra obra desaparece. Se quema el NFT y se borra la imagen del cuadro, o se borra la imagen del cuadro, quiero decir, y yo pinto otro cuadro encima, reciclo la tela. Lo que pasa ahora, lo que está pasando ahora en la sala, es que las obras son las dos cosas, son objeto físico y objeto digital. Está como en un estado de superposición entre esos dos estados. En esta idea tuya de mezclar y ser digital, exactamente. Y siempre me interesa estar buscando eso, ¿viste? Formas en las que las cosas están siendo esto y lo otro simultáneamente. Vamos a entrar ahora a una parte más, una mezcla entre tu parte economista y artista, que es ¿por qué valen las cosas? ¿Por qué valen? Porque el NFT, la pregunta grande del NFT en español sería ¿por qué vale algo que está en la compu? Vamos a decirlo en criollo, ¿no? Y te lo puedo hacer sobre eso, o te lo puedo hacer sobre ¿por qué la gente paga un lienzo pintado de negro? ¿No? Como esa pregunta de, al fin es todo verso, ¿no? Si vas a mis amigos de Casares, yo le cuento que charlé con vos y ven esta charla, capaz que se nos pierda en el minuto 10, y el segundo tema que nos dicen es, no, eso es todo verso. ¿Cómo argumentás la lógica del esto lo pinta mi sobrino? Cosas así. ¿Qué se conversa con eso, no? Es una charla larga, interesante. El mundo del arte juega con ese problema también. Ese problema está dentro de lo que es el arte contemporáneo. Perdón. Y es una charla interesante y compleja. Okay. Intentemos, ¿qué es digerible de contar? Porque me imagino que obviamente... Yo tengo una línea para hablar de eso que tengo en este momento. Uno podría ir por el camino muy cínico y decir, mira, el arte es el vehículo ideal para la especulación y para el lavado de dinero, porque es un objeto que por ahí costó $300 en producir, o sea, una tela, un poco de pintura y un bastidor, y de repente es vendido por $3.000 en el mercado primario y después puede ser vendido por $15.000 en una subasta, y no tenés que explicar por qué alguien pagó ese monto por el cuadro, porque es como, hay una completa, son objetos únicos, hay una completa disociación entre costos y precio de venta, total. O sea que ese es un camino cínico para entender por qué el arte puede tener el valor que tiene, digamos. Otra forma, un poco menos cínica, no del todo menos cínica, es decir que el precio del arte tiene que ver con el valor especulativo de la obra. Tiene que ver con la percepción de si este objeto en un futuro va a valer más de lo que vale hoy. Bueno. Y ese valor futuro del objeto tiene un poco que ver con si ese objeto va a ser un objeto histórico. Va a ser un objeto que en las grandes narrativas de lo que se pudo hacer en cada momento de la historia, ahora que hay una guerra en Ucrania, en otro momento que era la Segunda Guerra Mundial, durante la pandemia, como que ese objeto de alguna forma logró cristalizar algo que nadie lo había cristalizado de esa manera en ese momento, y que entonces pasa a estar en los libros de texto, pasa a estar en los museos, pasa a ser un objeto como icónico. Y entonces eso es como una especie de valor futuro que va a tener ese objeto. Esto como acabas de decir, nunca lo había escuchado. Tampoco es que soy una persona formada en esto, pero es zarpado. O sea, nunca lo había escuchado ese argumento. O sea, es muy buena para pensarlo. O sea, te voy a preguntar también si es verdad que puede haber un combo también en que sea lindo, o sea, estéticamente algo agradable para poner en mi living, en nuestro mundo, ¿no? Bueno. Porque me imagino que debe haber una mezcla de valor, digo. Alguien que compra... Pues después te quiero preguntar cómo es ser artista, porque vos aparte sos artista, vendés cuadros, cómo funciona eso, pero... Vos decís, hay un valor grande, o las obras toman valor por la novedad, que es una parte, y si van a ser históricos a futuro. Entonces decís, che, esta es la primera vez que un chabón puso un inodoro contra una pared y que conversa con la época. Conversa con la época en donde el tipo pone Duchamp o quien sea, pone un inodoro ahí y dice, loco, esto es arte también. Si yo hoy pongo un inodoro, eso vale cero. Ya no está. Digo, no está la novedad. Y por otro lado, no es histórico.
En cambio, si ahora yo hago un NFT o una parte más vinculada a una novedad, pero también vinculada a que querés decir algo. Si yo estoy diciendo algo que en 100 años la gente va a decir, mirá, estaba Carlos Huffman ahí, esta persona hizo esto, como medio como... Total. Es tremendo, o sea, no lo había escuchado. O sea, ¿es así esto? Y me dijiste muchas cosas Sí, juntas, perdón. todas importantes. ¿no? Me Está bueno, carabaneé, está bueno. Una mini aclaración. Cuando digo la idea de novedad, Sí. es un tipo de novedad medio específica, que tiene que ver con justamente con el presente. En general tiene que ver con que hay algo que ya está ahí, Sí. ya lo estamos viendo, pero todavía es como que nos cuesta reconocer si eso realmente está ahí. Sí. Viste como que hay una disociación, uno medio está viendo siempre está viviendo en el pasado permanentemente, Ujú. y de repente hay algo que se vuelve evidente y ahí es como que aparece, ¿viste? Sí. Entonces lo nuevo no es algo tirado de los pelos, no es la novedad por la novedad misma, es como el momento en el que uno reconoce como algo que ya está como por surgir en el mundo, y que alguien como que lo pone en la mesa, ¿viste? Lo nombra, le das un Sí. nombre. La idea de inventar una nueva palabra, que es algo muy de la poesía y muy de la literatura, ¿viste? Como Sí. poner en palabras algo que todos estamos pensando, pero que todavía nadie lo puede articular, bueno, lo articulás. Y eso es nuevo en el sentido de que le diste cuerpo, es nuevo. Eso es un hecho artístico, ponerle hacer claro, eso es exacto, hacer exacto, arte. exacto. Eso sería hacer arte. Porque es algo nuevo y significativo. Porque Buenísimo. lo importante es que sea significativo también, no es Buenísimo. la novedad por la novedad misma, ¿viste? Eso es importante. ¿Qué más habíamos dicho? El tema bueno, el tema de quién lo hace también es importante porque las obras tienen realidad en cuanto tienen una realidad social. Y Ujú. la realidad social es a quién le estás mostrando lo que estás haciendo, ¿viste? Se lo estás mostrando a gente que le interesa, a gente que está pensando en estos temas, entonces lo pones en una galería de arte, que puede ser una galería de arte ultra under, puede ser literalmente el departamento de un chico que tiene 3 amigos que pintan y arman una muestra en el departamento, y entonces alguien la vio y entonces se habla de la muestra y ahí eso empieza a circular. Y en ese aspecto también es como que no es en abstracto, como yo hago lo mismo que hizo tal persona y entonces eso vale porque es el objeto. Lo importante es cómo ese objeto adquiere sentido en la forma en la que circula por un circuito de personas que están pensando en estos temas y que le aportan sentido, perdón usar tanto esta palabra, al objeto mediante su circulación, su discusión, que entre en la memoria, que te influencien. Hay obras que vos las ves y que no podés como dejar de empezás a ver esa obra de arte en todos lados, ¿viste? Con una pequeña articulación, alguien que descubre que las manchas de humedad son lindas, ponele, Sí. y de repente cada vez que ves una mancha de humedad te acordás de este artista, ¿viste? Decís, claro, la mancha de humedad es bella, ponele, ¿viste? Y eso pasa a estar dentro del universo. Maggie, la buena, nos pregunta, hola, ¿los contenidos que generamos en redes sociales es arte también? Esta es buena la pregunta, ¿eh? Ujú. Frente a tu definición, viste que vos decías un plato de pasta es una obra de arte. Como eso expresado como un commodity o como que cualquiera lo puede usar, puede ser, parecería. Frente a la sensación de lo que vos dijiste de que sea algo novedoso, no en ese sentido de novedad que vos dijiste y que vaya a quedar para la historia, daría la sensación que no, por tu definición. Es una charla re interesante, re actual. Me parece que hay un montón de artistas que están tratando de entender cómo relacionar su práctica al fenómeno de que hoy en día todos tenemos un celular, todos producimos imágenes, todos nos autopublicamos. Sí. Uno podría pensar que los memes son una especie de máquina de sentido Sí, y de presente además, porque Sí. a veces le dan nombre, le dan forma en tiempo real A esto que decíamos. al discurso de un político. De repente todos estamos entendiendo el discurso del político a través de una imagen que empieza a circular por WhatsApp, por ejemplo. O sea, que en ese Y que tal vez va a ser memorable, ¿no? Porque vos decís, capaz un Absolutamente. discurso de alguien del 2010, no sé, campaña de Obama, Obama dijo algo recontra novedoso y que quedó en la posteridad, ese meme sigue estando presente. Totalmente. Creo que la gran diferencia respecto de decir si es arte o si no es arte, en este caso, tiene que ver con el tema de la circulación. Lo que uno produce en las redes sociales no está intentando circular en el circuito de las artes visuales específicamente, ¿viste? Sí. Entonces No no, tiene esa está pretensión. siendo discutido en esos términos. Pero si lo llevaras a ese lugar puede transformarse en eso, como tiene que ver con el lugar en donde está tan... Pero estaría expuesto a otro tipo de escrutinio. La Sí. mirada del arte lo va a mirar de otra manera, no lo va a mirar puramente en términos de su efectividad viral, Sí, sí.
y de influir la Sí, opinión sí, pública, está claro. sino que lo va a analizar más en términos más holísticos, más 360, ¿viste? A mí me gusta pensar que cuando uno mira una obra de arte, uno primero ve lo que la obra dice, entre comillas, en su superficie. Sí. Y después cuando uno lo mira más, las buenas obras de arte, te das cuenta que también están diciendo exactamente lo contrario a lo que parecen estar diciendo. Es como la moneda, que tiene dos caras, ¿viste? Toda obra de arte es como tiene como su cara y su contracara conversando entre sí. Y están ahí enfrente tuyo, y las ves en el instante en el que te enfrentas a la obra. Perfecto. Tengo dos preguntas. Dale. Y creo que la de el metaverso es arte, es una buena forma también de conectar con la pregunta anterior, me parece que es parecida. Es como, podríamos cambiarle el redes sociales o metaverso y ponérselo a cualquiera. La cocina es arte, no sé, una serie de X cosas, me prejuzgo que me vas a responder parecido. Y después, por otro lado, el arte tiene que tener el objetivo de ser arte, tiene que tener esa pretensión. Está buena, esa última pregunta está re buena. La de si el metaverso es arte, yo todavía no sé bien qué es el metaverso. Entiendo que es algo entiendo que es una especie de el paraíso de los hikikomori, ¿viste? Los que nunca quieren salir de la casa y pueden vivir dentro de la computadora y tener el cuerpo que quieren y todo eso. Es bastante distópica la visión del metaverso, según la entiendo, por lo menos la que viene de Meta, de Facebook. Sí. No sé si vieron esa publicidad de metaverso, que es como un perro que pasa a ser obsoleto y lo tiran a la basura. No. ¿Vieron? Es como lo más distópico que... Posible. Fue muy criticada además. Yo tengo un amigo que labura en Facebook en San Francisco y me dijo que hubo una interna tremenda porque como Sí, no sí. sé, muy dark. Y eso que a mí me encanta, todo el mundo de los videojuegos, soy ultra fan, ¿no? Pero bueno, el metaverso todavía no lo termino de entender bien qué pretende ser. Y por otro lado, la otra era... Si el arte tiene que pretender ser arte. Sí, como es condición para que algo sea arte, que tenga esa vocación. Uno a priori por ahí diría que sí, pero la verdad es que hay contraejemplos. Hay algunos contraejemplos, siempre se me viene a la cabeza. El primero que se me viene a la cabeza es Henry Darger, que era un tipo probablemente esquizofrénico o no sé cuál es la palabra que se usa hoy en día, Sí. que cuidaba, que era guardia de una escuela de niñas y que tenía toda una práctica de dibujo y de escritura impresionante. Toda su literatura es pésima, pero sus dibujos son absolutamente absolutamente increíbles. Han influido a muchísimos artistas. Se los expone hoy en día como en museos, en bienales. Y el tipo nunca mostró un dibujo en toda su vida. Se descubrió todo cuando murió y se encontró ese acervo gigantesco. Si los hubiese mostrado, probablemente hubiese terminado en un psiquiátrico porque son unas imágenes bastante perturbantes. De chicas desnudas, que las matan, que las cuerdas descuartizan, como una cosa tremenda. Es como la película la última de Wes Anderson, de French Dispatch. No la vi. Que es básicamente un artista, un tipo que está en un loquero, que empieza a pintar frescos y cosas en las paredes. Y como creo que hay también un juego con el mercado del arte, hace como una especie de mirada, no sé, digamos, después vos mirarle y decime qué te parece, pero básicamente transforman la cárcel en una galería, entonces cae gente a ver la galería, van a vender los cuadros, el tipo, es Benicio del Toro, creo, el tipo que hace de lo voy a ver, suena interesante. Sí. Lo último que sumaría a esa pregunta es que en el arte en general tenemos una especie de idea muy grande de que el arte probablemente no sea lo que pensamos. Todo el tiempo creemos que el arte probablemente no sea lo que pensamos. Que por eso está el chiste ese de que estás en un museo y hay un tipo mirando un matafuegos, ¿viste? Como analizándolo a ver si es una obra de arte. Porque realmente estamos tratando de salir de nuestra propia concepción de lo que es el arte permanentemente. Esa es una de nuestras como casi mandatos que tenemos. Y en ese sentido, alguien que hace una cosa porque le dan ganas, ¿viste? De repente si hay como una resonancia y de casualidad lo ve alguien del mundo del arte, puede empezar a circular como arte. Y han ocurrido casos similares. Sí. Yo voy a agarrar la tableta de Dieguito, de EU, y te la voy a dejar acá si te animás mientras conversamos y te copa, podés hacer un dibujo ahí, la muestro, digo, está en blanco. Vemos que... ¿Vas a compartir así se ve cuando dibujo? Sí, no, vamos a mostrar la obra final. Okay, te dejamos a la libertad porque no se nos ocurría cómo podíamos hacer. La onda era que si no, vos tenías que sostener así
o teníamos que tirar la cámara abajo. Y mientras te voy a preguntar algo, me parece recontra interesante de tu testimonio, pensar cómo es la carrera de un artista, cómo es el camino del héroe de un artista. Crudo, en criollo, o sea, ¿cuándo vendés tu primera obra? ¿Cómo haces? ¿Cuánta plata puedes vender? Algo real, argentino, no me digas un caso X. ¿Cuánto puede ser que vendas tu primera obra? ¿Qué pasa cuando prendes la primera obra? Vos me comentaste la vez que nos conocimos como esto de el valor de una obra tiene que ser ir creciendo para un artista, porque si un artista de repente vende una obra carísima, muy rápido, después bajar de precio una obra es como una cosa que es como una señal mala al mercado del arte. Sí. Es como que medio estafaste a los que la pagaron más cara en un momento y de repente la bajaste. Sí, Pará, y me suman una pregunta acá, me ponen y otra duda, ¿cómo se calcula el precio de una obra? ¿De qué depende? Creo que es todo vinculado al camino del artista. Sí. El camino del artista es un camino, son todos extraordinarios. Si lees biografías, en general no hay dos caminos del artista iguales. Son todos muy, muy extraordinarios. Tienen muchos altibajos. Hay artistas que en vida se vendieron obras de suyas a precios exorbitantes en el mercado secundario. O sea, un coleccionista vendía la obra a otro coleccionista a un precio loco y el artista estaba totalmente empobrecido y no percibía ni un 1% sobre esa venta del mercado secundario. Es un camino... Porque cuando vendés, no es que vos te reservas la opción de sobre una reventa, ¿no? Como en el fútbol está eso, ¿no? El pase de un jugador formado en un X lugar tiene siempre... mira, hay alguien que pone, tengo una obra de Carlos Huffman, creo que fue de su primer arte va. Ah, mirá. Carola Wilde. Mirá, una que son 4 fotocopias intervenidas. Respondenos, Carola, si es eso, fue una... acababa de ocurrir la debacle del 2001 y hice un stand donde... O sea, te compró una obra hace 21 años. Sí, es el caso. Sí, es el caso. Mi primer arte va. Y eran unas fotocopias de unos dibujos míos y yo las intervenía. Trabajaba 8 horas por día, el horario completo de arte va instalado. Fotocopiaba mis dibujos, los intervenía. Había armado una oficinita dentro de arte va con el dispenser de agua y la fotocopiadora y era un trabajo. Y las vendía a 20 pesos en ese momento. Ya era 4-1. Había cambiado del 1-1 al 4-1 y las vendía. Una hoja de revistas de auto. Ah, bueno, una serie muy importante esa. Esa fue una de mis. Pero esa no fue mi primera arte va. Creo que debe haber sido la segunda. Le podemos pedir, Carola, ¿me puedes mandar una foto por WhatsApp, porfa? Que aparte la conozco a Carola, es una querida amiga. Bueno, otra gente pregunta, ¿sos millonario, querés serlo? Pero volver es buenísima la pregunta. Para la ilusión de la gente es que vos de repente la pegás. O sea que vos creés, Das Boot 21, que él me está dejando acá un palo verde, digamos. Es que está quedando en esta tablet está quedando $1 millón, digamos. Lo tengo que mintear y hacerle un NFT a esto. No, muy pocos artistas se hacen ricos, poquísimos artistas se hacen ricos. Tipo menos del 1%. Muy pocos. Los que lo hacen además en general es lo que se propusieron desde el minuto cero, ¿viste? Como ser artistas mega monstruos, Damien Hirst, los nombres AAA, ¿viste? Blue Chip, Damien Hirst, todos para mí son Jeff Koons. No hay uno de los que. Bueno, Koons. Estos dos sí más conocidos. Todos los que me nombraste hasta hoy no conozco ninguno. Bueno, o sea, vos seguro que sí, y en el mundo especializado debe ser relevante. Son súper conocidos. Damien Hirst, ¿conoces obras de Damien Hirst? Es el que hizo una obra que es un tanque lleno de formol y un tiburón adentro. Lo debes haber visto. ¿No lo viste esa? No me suena. Busquémosla, la podemos ver. ¿Tenemos para escena 3, pongo? Sí. No nos estaban escuchando, perdón, porque estábamos intentando buscarle la vuelta a mostrar la obra esta de Damien Hirst que me decía Carlos. Pero seguime contando, no te desplaces, de que me recontra interesa todo el palo del camino al artista. En todo palo camino artista y demás,
¿Cómo arrancás? ¿Vos eras economista? ¿Te fuiste a estudiar afuera? Contame tu historia o historias de personas, hagamos una yo mezcla. antes de ser artista, de estudiar economía, yo también escribo, para mí la escritura es algo muy importante. Sí. Antes de todo eso yo me considero dibujante, una persona Sí. que dibujaba, lo que definía mi ser en la vida era que me gustaba dibujar y que dibujaba todo el tiempo, y empecé por ese lado. Después descubrí algunos artistas contemporáneos que me enamoraron y ahí empezó a ser artista, empezó a tener una entidad más concreta, ¿no? Como una posibilidad en mi vida. Y bueno, y ahí decidí estudiar economía por un lado, y por la noche, en paralelo con estudiar economía, hacía talleres en el taller de Pablo Siquier, de Diana Eisenberg, de Mónica Girón. Los que conozcan el mundo del arte saben bien a qué me refiero. Fue toda una época en la que los artistas nos formábamos así, nos formábamos en talleres, digamos. ¿Laburando era o tomando clases? No, ahí estudiando, claro, tomando clases, exactamente, Bien. como clínicas, donde discutís, tu práctica y la práctica de tus colegas y todo eso. Te voy a sacar una foto mientras estás haciendo esto y la voy a subir a Instagram. Y acá pregunta Maggie si tenés un artista preferido, porque nombraste una serie de artistas. Marcelo Pombo, de Argentina, es un artista que para mí es importantísimo. Me parece que es un artista que conecta mucho la escena más auténticamente local con esta tradición internacional, pero dándole mucho contexto a lo que hacemos aquí en Argentina, lo que somos aquí en Argentina. Y más internacionalmente siempre fui muy fan de Mike Kelley, que es un artista de Los Ángeles, que él estudió justamente en la universidad a la que yo fui a estudiar. Yo fui a esa universidad medio como queriendo seguir sus pasos, hablando del camino del artista, como que fui por ese lado. Y me gusta su trabajo porque su trabajo mezcla mucho como una estética del dibujo adolescente, del cómic, de una cosa muy escatológica, con los instrumentos del arte conceptual más duro de la tradición norteamericana, y arma un enchastre espectacular con todo eso. Ahora vamos a intentar buscarlos, así lo mostramos. Ahí estamos. A ver. Perfecto. Oh, ahí estamos. Contame, este era Damien Hirst. Este es el tiburón, el artista más rico del mundo. Real, mirá, ¿Dice eso? No sé, BBC. ¿Cómo se llama el argentino que dijiste? ¿El argentino cuál? ¿Qué dijiste? Marcelo Pombo. Marcelo Polino nos aparecía, ¿no? Para charlar, ahí tenés. Esos también son artistas de otro palo. Ahí no dice algo. Este es el tipo, está vivo, o sea, es joven, ¿no? Sí, de una, es un tipo súper activo. Que acaba de hacer algo re interesante, que es tipo al revés de lo que sería un NFT, que agarró escaneó, digitalizó todos sus dibujos de los 80s y los liberó bajo Community Commons, y son imágenes que no tienen derechos, que sus derechos de autor son de uso libre. Vos podés hacer una remera con dibujos de Pombo y, si no me equivoco, podés inclusive comercializarla, una cosa increíble. Volvamos, primero, estoy muy divertido, o sea, no sé cómo venís vos, pero me está encantando, estoy aprendiendo una bocha. Aparte me divierte verte tu selección de lo que estás dibujando, después me vas a explicar cómo salió, porque es bastante particular. El camino del artista dijiste que es uno solo, vos te empezaste a dar cuenta que te gustaba, te fuiste a estudiar afuera, te empezaste a formar, empezaste a estudiar, antes de irte a estudiar afuera, te formaste en talleres acá, con artistas demás, y en un momento, vos vivís de esto, digamos, o sea, sí. ¿Cuándo te decís, che? De esto y de dirigir el departamento de arte de Ditela, que nada menor, digamos, pero también, me interesa la docencia, para mí es súper importante. Me reinteresa la docencia en arte y en general como concepto de algo fundamental para nuestro país y para el mundo en general es la docencia, así que tengo la suerte de ocupar ese puesto, y es un súper laburo que estoy haciendo ya hace 4 años casi en la Universidad de Itela. Volví a California, estás en California. Estás estudiando arte. Estoy estudiando arte. Me quedo un tiempo en California y después me empieza a representar una galería española, y con esa galería empiezo a... O sea, firmás contrato con alguien que Sí. dice, yo vendo tu obra, Claro, es mi alguien representante. que te dice, es algo que te pasa muy cuando tenés 20 y pico, después es más difícil que te pase. Que Sí. alguien te agarra y dice, vos me gusta tu trabajo, te llevan por el mundo, te hacen laburar, vos colgás tus cuadros, te hacen
llevar tus cuadros en tu valija, cosas por el estilo, pero empezás a mostrar por el mundo y es espectacular y empezás a tener como visibilidad y empezás a crecer como artista por el hacer, por el trajín, ¿viste? Como de entrar en ese circuito que es una especie de rockstar bajas calorías, así con muy poco glamour, aunque Babasónicos dice que el mundo del rock tiene muy poco glamour, a diferencia de lo que muchos creen. Y ahí te empezás a formar, empezás a vender tus primeras obras, empezás a conocer coleccionistas que siguen tu trabajo, que te acompañan y conseguís que alguien te escriba un texto, esas personas pasan a ser como tus aliados, que miran lo que haces y están atentos y se aseguran de que cuando haces algo salga publicado en algún medio. Y así como que se arma banda, digamos, como que se banca. Claro, bueno, eso, lo fundamental, cuando viene alguien y me dice que quiere ser artista, lo fundamental le digo es que necesita estar en un ecosistema con otros artistas que te banquen, que vean lo que haces, que vos les muestres tu dibujo, tu pintura, que ellos te muestren lo que están haciendo y que armen eso, como te dije antes, que armen una expo en la casa de uno, inviten gente, tomen birra, inviten también a un crítico para que por ahí escriba algo, ¿viste? Como hacer escena. Ser artista, hay una discusión sobre si ser artista es un trabajo o no es un trabajo, porque el artista argentino tradicionalmente estuvo muy mal remunerado, todo ad honorem, ¿viste? Como una cosa muy abusiva. Muy argentina. Sí, muy argentina. Pero en el arte, uno dice, a los actores no les pasa tanto eso, a los músicos no les pasa tanto eso, ¿viste? Como que tienen más como un gremio, tienen una cosa un poquito más armada. En las artes visuales muy poco. En el último tiempo empezó a haber algo, hubieron algunos eventos importantes, como uno en relación a una muestra en el Mamba, que se llamó Artistas Organizados, del cual yo participé bastante. Después ahora está Artistas Autoconvocados, que también está tratando de hacer un tarifario para que quede por lo menos una guía de cuánto debería cobrar un artista si expone en una no sé qué. Eso está bueno, sí, está bueno, es algo como que se está medio en tiempo real desarrollando. Pero en el mundo pasa, ponerle en otros mercados, ¿pasa eso? En otros mercados, son más transparentes, entonces más información. La verdad es que no podría decirte con seguridad porque no conozco tanto otras escenas. Pero sé que son idiosincrasias también. Un yankee no te levanta un martillo si no va a cobrar, ¿viste? Pero es una idiosincrasia más yankee específicamente. Y ¿en qué estaba? Te representa, dijiste armar banda, sí. Todo eso. Dicté la docencia. Tengo dos o tres preguntas del chat. Y igual vamos a volver al camino del artista. Porque me preguntan cómo se puede ser más artista en nuestro día a día. No, yo sé qué iba a decir. Hay un tema que es que ser artista, que el arte tiene muy poca industria, a diferencia de otras prácticas. Está bueno eso. Tiene poca industria. Hay poca gente involucrada en el proceso, que tenga un trabajo vinculado al proceso y que eso le dé como una especie de masa económica que sostenga el sistema. Porque tal vez un tornero o vete a decir, che, laburás en el campo, al que te vende repuesto, el proveedor, esto de un encadenamiento, y el artista que vas a hacer es solo vos con un lienzo, en un galpón. Vos con un lienzo haciendo algo que vos decís que tiene sentido porque para vos tiene sentido, nadie te lo pidió, no hay claramente un público. Cada artista inventa su público. Es tremendo. Inventa su público, vos inventás tu público como artista. No es como con la música que estás, ¿viste? Tratando de sacar un hit para que todo el mundo lo escuche y de una diga me encanta, ¿viste? Sí. Como artista vos estás tratando de hacer algo que nadie se le ocurrió, que probablemente a todos les parezca horrible. Dentro de 10 años capaz que es un póster y todo el mundo ama esa obra y todos te dicen qué hermoso lo que hiciste y en su momento te dijeron que era una bosta. Eso es una experiencia como muchísimos artistas cuentan de esa experiencia. Que obras que hicieron en un momento eran consideradas de mal gusto directamente. Sí. Este artista se fue al pasto, hizo cualquier cosa, mirá la obra espantosa que hizo. 15 años después esa obra se vende como en Christie's a cualquier precio y todo el mundo celebra como lo hermosa que es. Eso está muy dentro de la experiencia del arte, digamos. Estar haciendo algo que nadie sabe como qué hacer con eso. Y eso es diferente a otras prácticas creativas, digámoslo, como la música, como la actuación. Estás diciendo algo re zarpado. ¿A vos te pasó eso de sentir que estaba fracasando, ponele? O decir, te pasa esa duda que vos decías como tal vez de otros artistas, no sé qué tocamos. No pasó nada. Que esto de la presión de mi obra o la miran como algo mal o que mal está pasando algo que
Creo que quedaste como estás sacándole print de Sí, pantalla, creo ¿no? que estoy haciendo, sí, ¿Cómo sacamos de ahí esto? A ver, para por ahí así. Ahí está, ¿no? Y vuelvo al programa así. Ahí va. Ahí Ya estamos. Esa sensación de, me están bardeando, mi obra no vale, fracaso, te pasa en ese camino, como decir... Yo creo que hay algo de eso. A mí Haces una muestra, capaz si no vendes todo. Y te decís, en general no vendes todo. Casi. Okay. Si vendes todo es como que no lo puedes creer directamente. A mí no me pasó nunca, por ejemplo. Claro. Nunca vendí toda una muestra. Conozco muy poca gente que les pasó eso. Más bien todo lo contrario. Uno se alimenta más como de lo que te dicen tus colegas que de cualquier otra cosa, porque además hay poca prensa en general, porque está muy paga la prensa sobre arte. Y además, hacer arte es casi por necesidad hacer algo que casi seguro va a salir mal. Es como el salto al vacío, ¿viste? Vos tenés que saltar un precipicio y creer que abajo va a haber una pileta con agua y que te va a salir bien, ¿viste? Sí. Por esto que te digo que estás haciendo algo que no está muy claro, que sea posible hacer, que nadie te lo pidió, que no se, ¿viste? Como que nadie vio bien, nadie sabe para qué sirve, ni de qué estás hablando, vos creés que estás viendo algo que está pasando y tratás de decir algo en relación a eso. Entonces hay una metáfora que se dice mucho que es como que llegas al borde de la mesa, el artista llega al borde de la mesa y se tira de la mesa y de repente la mesa crece, ¿viste? Como que, como que se expande la mesa, ¿viste? Y te das cuenta que, bueno, no, seguía la mesa o creció la mesa, se expandió el territorio donde podemos vivir y lo que podemos pensar. Pero el momento en el que estás saltando, todo tu cuerpo te dice que te vas a matar directamente, ¿viste? Y eso es la inseguridad del artista en todos los campos, yo te diría. La famosa inseguridad del artista tiene que ver mucho con eso. Con que en algún lugar vos decís, qué divague esto. A mí me pasó en la muestra que tengo ahora, el día antes de la inauguración, es una muestra que está como muy vacía. Hay muchos objetos muy complejos, pero están las paredes blancas, enormes, todo así. Y el día antes de la inauguración yo miraba y decía, qué divague, qué hice, boludo, qué divague. Me la jugué mal. Sí, como que me pareció todo tan exagerado. También las obras las tenía como tan adentro, tan quemadas en la retina por estar trabajándolas tanto tiempo, que ni las veía las obras, ¿viste? La veía y era como una cosa que la tenía totalmente descifrada, le veía todos los defectos, todos los lugares donde cada gota de pintura que le puse, ¿viste? Como que no veía nada en ese objeto. Claro. Y claro, después una persona, porque aparte yo cuido mucho que no haya spoilers de lo que estoy haciendo, después una persona viene de afuera y de repente ve 30.000 cosas simultáneamente y la experiencia es otra, pero uno como artista tiene mucha dificultad para ver lo que uno está haciendo, quién uno es como artista, el discurso propio. Ahí es donde el curador es importante. Es muy importante. Está bueno esto que estás diciendo. O sea, y tengo 60 preguntas ahí en el chat, pero el curador es como el editor del artista. El que te pone las cosas, digamos. El curador es la persona como que te agarra a vos crudo, para decirlo de alguna manera, y te cocina, digamos. O sea, estoy tal vez exagerando el rol, pero no. Pero dice, che, esta obra tiene que ir al lado de esta va arriba del otro. Carlos, me parece que esta mejor no la mostremos. No sé si tiene sentido con todo lo que estás queriendo mostrar. Te argumenta por qué, para que no se le caiga el corazón, así, te dice, no, tranquilo, todo lo demás se ve mucho mejor, ya está, la muestra ya está. Total, algo así. Yo en esta muestra no trabajé con curador. El curador tiene un poco ese rol. Es un poco como el productor, yo siento, en la música. Buenísimo. Pero eso le dejaría a un curador que lo diga, porque un curador por ahí te dice, mira, un curador a veces es como la niñera del artista prácticamente. También es el que se ocupa de que cuando es una institución, de mediar entre la institución y el artista. Y sus reglas y sus normas, y el artista que tiene como sus pretensiones y sus locuras, y el curador está ahí medio atajando penales, ¿viste? Tratando de que la cosa no desbarranque. Bueno, muchas cosas. Le dejaría mi lugar a algún amigo curador que invites a charlar acá. Justo nos está siguiendo Sofi Festa, que está estudiando curaduría en Nueva York. Estaba en Malva Joven, amiga, le mando un beso, que te preguntó por la escena cripto, arte, NFTs en Argentina. Hablamos algo de eso, no sé cuándo llegaste, Sofía, pero ¿cómo ves esa escena? Del prejuicio de haber charlado con Santi Siria hace poco, diría que debe estar all in, o sea, debe haber mucho de eso probándose. Pero capaz es menos de lo que yo espero. Entiendo que es bastante grande. De vuelta, yo no soy experto. Yo entré hace 2 años porque Julián Brango, un chico que fue a estudiar a Ditela,
hablamos de arte arte digital, yo le conté que hacía arte digital y él me contó de los NFTs y entré en una plataforma y entré antes de que explote además el fenómeno, ¿viste? Como que ahora es como que es un divague, se volvió como una cosa muy especulativa, muy tóxica también, pero bueno, en ese momento era como bastante más nicho, bastante más raro. Claro. Y él tiene toda una escena que se llama CryptoArg, como ARG, que era como un Discord donde un montón de artistas argentinos se juntaban para entender de qué se trataba, cómo relacionarse con los agentes que aparecían y querían entrar. Toda esa movida. Creo que me da la impresión que es una movida fuerte, como es la movida del cripto en Argentina en general. Claro. En los programadores porque tiene una cosa muy interesante, desgraciadamente muy útil para Argentina, que es un ecosistema muy desgeolocalizado. Puedes estar en cualquier lugar del mundo y trabajar de eso y es como agnóstico a la geografía donde estás, ¿viste? Puedes estar en Argentina, cobras bitcoins que te mandan de no sé dónde, como de ninguna eso, como una economía paralela. Con costo de vida argentina puedes generar un contenido o te puede comprar alguien afuera. Te quiero hacer una antes de llevarte por otro lado, pero ¿cómo manejas la crítica? ¿Cómo te tomas la crítica? Porque obviamente también en el arte existe la figura de crítico de arte, o de crítico de cine, o crítico de... No existe la figura de crítico de política, ¿viste? Es el periodista de última. Total. Pero no está la de crítico de vamos a analizar hoy qué hizo tal político. Entonces, me parece que en su discurso, lo hace un poco los periodistas, ¿no? Pero, ¿cómo manejas la crítica cuando alguien escribe algo que no...? La verdad es que no hay tanta crítica. Hay algo de crítica. La crítica más interesante en general son como artistas, los críticos, eso. Como que son como escritores y usan el arte y el ecosistema del arte como una excusa para armar su propia narrativa, cuentan sus historias y son picantes y teorizan sobre el mundo, la economía, el neoliberalismo a través de hablar del arte, digamos. Pero que en realidad hoy en día que se hable de las obras desde un lugar de la crítica, una crítica estructural sobre los materiales en relación a una tradición histórica, como en la línea de lo que puede haber sido Clement Greenberg o no sé, T.J. Clark, como ese mundo hoy en día hay muy poco. Es muy difícil de hacer también, es muy difícil porque tenés que usar, cuando crítica literaria vos estás usando palabras para hablar de palabras, ¿viste? En las artes visuales estás usando palabras para hablar de cosas, de imágenes, cosas complejas, entonces hay un desfasaje que lo hace bastante difícil. Los que lo hacen bien es deslumbrante. Yo recomiendo leer buenos críticos porque los que lo hacen bien es como que no lo puedes creer. Sí. Muy increíble. Esta pregunta está más Claudio María Dominguesca, esta pregunta. ¿Cómo se puede ser más artista en nuestro día a día? ¿Cómo se puede ser más artista en nuestro día a día? Sí, le estás hablando. Buena parte de la gente que nos está viendo ahora no está vinculada al mundo. Veo que hay mucha gente que sí, ¿no? Porque hay gente que pone Carlitos crack total. A Carlos no lo puedes agarrar crudo jamás. Este debe ser un amigo tuyo. Y el mercado, los coleccionistas son todos de derecha. Bueno, hay preguntas de todo tipo. Está bueno que esa pregunta viene. Pero para alguien que no es artista, ¿cómo se puede incorporar una dimensión más vinculada a esto en el día a día? Me encanta. ¿Cómo se podría...? Hay muchas versiones. Hay una que es la versión como de Joseph Beuys, que es como muy, muy meditativa, que es que ser artista es como mirar todo como si fuese la primera vez que lo ves de alguna manera, ¿viste? Sentir que es significativo cuánta sal le echas a la comida, a dónde está ubicada la lámpara, ¿viste? Como que 10 centímetros más arriba, 10 centímetros más abajo puede ser la diferencia, el día y la noche entre las cosas. Como es como una relación con la mirada, como un poco más. Es entender que mirar es como pensar. Los ojos son como una parte del cerebro, ¿viste? Tendemos a creer que el mundo es como nuestros ojos nos lo representan de alguna manera. Y en realidad nuestros ojos nos inventan una imagen que está además ultra codificada por la cultura en la que vivimos, la lengua en la que hablamos, las imágenes que hemos consumido en nuestras vidas,
Y todo eso está mucho más, está casi como tapándonos lo que está, las imágenes que nos rodean, ¿viste? Y entonces para mí ser más artista es como mirar un poco más lento, ¿viste? Aprender que el juicio de la mirada tiene más que ver con una cosa de darte cuenta si el auto te va a pisar o no, ¿viste? Como que estás todo el tiempo en eso, como mirando como con una cosa bueno o malo, muy automática, y que aprender a mirar en clave del arte es como mirar suspendiendo el juicio. Por eso cuando alguien me pregunta como cómo hago para ir a un museo y disfrutar, porque no entiendo, me parece toda una cagada, yo digo, mira, simplemente trata de no trates de llegar a la conclusión de si te gusta o no te gusta. Olvídate de si te gusta o no te gusta. Bueno, mirá, describite para vos mismo qué es lo que tenés enfrente, tratá de darte cuenta cómo está hecho, imagínate una ingeniería inversa del objeto, lee el título, ¿viste? Como está buenísimo. Ir más lento. Sí. Y el medio me hace acordar. No, pensá dos cosas. Primero, tipo la escena de belleza americana donde vuela la bolsa de papel, la bolsa de plástico, perdón. Y que eso es una obra de arte contemporánea, 100%. Y es tremendamente hipnótico, ¿viste? Estás ahí escuchando al flaco, aparte que no va diciendo cosas, pero también me aproximaba a pensar que hay algo de lo de la novedad en la mirada, volviendo a lo que dijiste al principio, que es cuando conoces una ciudad nueva, cuando vas a un lugar nuevo, cuando estás en un espacio nuevo, fuera de joda, desprejuiciado, que ves las cosas distinto y que te tomás ese momento para no decir, bueno, por esta esquina paso todo el tiempo, ya no viste que se transforma en un lugar. Total. Y que caes en un lugar nuevo capaz y estás mirando todo como... Uy, guacho, mira esta gente cómo se viste, qué dice, que guau, viste, estás como más... a mí siempre me pasa que... Más infantil puede ser hasta, ¿no? Total. A mí me pasa que cuando viajo de repente me fascina ver cómo el semáforo es diferente que el semáforo nuestro, la tapa de alcantarilla, cómo está diseñada, la banquina, cómo ponen el cartel en la... ¿Viste? Como esas cosas que ni las mirás porque son tan de la señalética o tan de la textura habitual del mundo que ya ni las estás viendo directamente, las tenés como editadas y de repente viajas a otro lugar y todo es como esas cosas más habituales, de repente te das cuenta que están llenas de información, llenas de detalles. Sí. Y llenas de decisiones además, de decisiones y de historia, porque cada forma tiene una genealogía de la forma, ¿viste? ¿Y crees que la decisión, esto que vas a decir para mí me reinteresa porque a mí me gusta mucho el cine, siempre traigo cosas del cine, ¿no? Pero un director básicamente decide que está dentro de la imagen que se ve y queda fuera de campo, ¿no? Y entonces hay una decisión y a veces también hay un espacio para la inconsciencia, para que cosas no puedes ordenar todo lo que pasa, pero en general se piensa mucho más de lo que uno supone en el cine, ¿no? Viste que capaz en un momento estás viendo una peli y aparece una película en la tele que están viendo los personajes que vos estás viendo. Claro. Y esa película la gente en general no presta atención y la mayoría de las veces lo que esos pibes o esos personajes están viendo en la película nos está hablando a nosotros también y nos quiere decir algo. Vos dijiste algo recién como la decisión de si el semáforo es de una manera u otra, el rol de decidir como el artista medio jugando a ser Dios, ponerle de alguna manera, o jugando a ordenar, yo esto defino que sea así. Total. Sí, es esa pequeña cosa que Borges la representó tan claramente en esa especie de ouroboros, ¿no? A mí el ejemplo que más me gusta es, por ejemplo, el Aleph, es un cuento chico, dentro de un cuento corto, dentro del cual hay un poema gigantesco, viste que el tipo está escribiendo un poema de cientos y cientos de páginas, entonces ahí tenés la contradicción entre el cuento y el poema, cuento supuestamente, el poema sería más chico en teoría, pero es gigante, como que ya hay un poema gigante dentro de un cuento corto, y además hay un punto que contiene como la inmensidad, ¿no? Y Borges, escribiendo 200, 500, 1000 palabras, logra que en tu cabeza exista algo mucho más grande que el recipiente que lo contiene, ¿viste? Como hacer esos gestos de dar vuelta a la cosa y de poner una película dentro de una película, de escribir un cuadro dentro de una novela, es como que crean una realidad a partir del lector, ¿no? Porque esa realidad nace en el lector. Es como algo, y es algo que el artista solo puede hacer en sociedad con el lector, con el público, el que te está mirando. Bueno, tengo otros comentarios de otra gente. Esto de los coleccionistas son todos de derecha y el mercado. Y qué sé yo, la gente que le sobran $5.000 para gastar,
No, es mentira, mentira. Hay coleccionistas que por ahí no lo dicen, Que son más progres. no quiero decir de qué partido pertenecen, pero que son funcionarios de partidos que no están precisamente identificados Con la derecha. Con la derecha, sí. Hay de todo, te diría. Hay de todo. También pasa mucho eso, lo mismo que en el arte, ¿viste? Que las contradicciones se vuelven el material de trabajo, entonces de repente la derecha es la izquierda es la derecha, ¿no? Empieza a ver como todo. Vamos a entrar empieza a ser todo como súper compleja la cuestión política. Abramos ese capítulo. ¿Vos crees que hay una sensibilidad del artista que lo hace más tendiente al discurso populista? Es una duda que tengo siempre, ¿no? A mí yo consumo mucho música y cuando escucho lo que están diciendo digo, no puedo coincidir menos en lo que está diciendo esta persona o no puedo parar de cantarlo, o sea, igual. No sé, pienso cosas que digo, Callejero me gustaba mucho cuando era pibe y tal vez como vuelvo a encontrar las cosas digo, qué infantil o qué blanco-negro es todo. Hay algo en la sensibilidad del artista, te estoy diciendo Callejero, pero puede ser un actor, ¿viste? Muchas veces escuchás de repente actores que decís, che, los recontra admiro y los sacan de la escena y se pone a opinar de política y decís, no puedo creer que esté diciendo esta pavada, ¿viste? Una persona tan talentosa, tan... En general, mi sensación o mi mirada, obviamente, porque es como que siento que como el artista sensible está parado en el lugar de bueno y esa cosa como medio progre moralista, medio como del buenismo, ¿viste? Te tiré mucha data, perdón. Sí, mucha data. El artista quiere... El material de trabajo del artista en realidad no es el óleo o el mármol o la serigrafía. El material de trabajo del artista es un imaginario de la sociedad a la que le está hablando en algún sentido. Sí. Y esas imágenes van a producir sentido en la medida en que resuenen con las imágenes y las ideas de la sociedad en la que su trabajo va a circular de alguna manera. Entonces, en ese sentido, el artista busca estar con el dedo cerca del pulso de la máxima cantidad de gente, ¿no? de la experiencia de vida de la máxima cantidad de gente, y por lo tanto pasa eso donde las letras de las canciones están buscando como lo que se conectar está con diciendo, la mayor cantidad de gente posible. La mayor cantidad de gente posible, con lo que está pasando, con cómo están cambiando las formas de percibir la realidad y en ese sentido claramente un artista busca tener como ser populista en el sentido de que buscas la resonancia. ¿El populista qué hace? El populista dice, no me importa la verdad, me importa la resonancia. Esa es mi forma de interpretarlo, ¿no? Me importa que esto, como que todo el mundo me diga, sí, tenés razón, listo, cerremos acá, lo que dijiste es lo correcto. Eso en la política tiene problemas, pero en el arte es interesante porque ese es tu material de trabajo. Estás trabajando con esas especies de percepciones de la realidad e intentando transformarlas. Eso sería el aspecto crítico de la práctica del artista, ¿no? Que lo tomás y no estás simplemente replicándolo, estás tratando de complejizarlo, mostrar la otra cara de la cuestión, mostrar como eso, la simultaneidad de sentidos. Por ejemplo, ahora hay una obra que compramos para Ditela, pero que no pudimos, la íbamos a poner en los pasillos, pero no lo logramos porque al rector le pareció un poco polémica además, no lo culpo, que es una obra de Mario Scorselli ¿Podemos buscarla? Que es un graffiti, no creo que esté. Es un graffiti que dice acá, es un graffiti como si alguien hubiese grafiteado en la calle, acá no hay comunistas. Y es una obra que él hizo en relación a una investigación que había en los 70s en Mar del Plata, que mandaron a unos tipos de inteligencia a investigar si en un festival de cine había como gente radicalizada. Sí. Y dentro de los documentos hay un lugar que el tipo decía, no, mira, acá no hay comunistas, una cosa por el estilo. Entonces él tomó y grafiteó eso en Ditela. Entonces vos podés decir, bueno, ¿qué está diciendo esto? ¿Está como diciendo acá no hay comunistas, como expulsando a los comunistas, o está reclamando que en el departamento de arte, que supuestamente tiene que el arte que es un territorio que tiene por naturaleza un pensamiento más de izquierda, en realidad acá no hay ningún comunista y esto es como una especie de impostura que estamos teniendo? Uno puede leerlo de ambas formas, ¿viste? Así suele ser. Para mí esa es la diferencia entre ese es el problema del arte, el arte militante en algún sentido, que es que la militancia necesita un resultado concreto y el arte busca como complejizar, busca simultaneidades y busca como abrir nuevas formas de pensamiento desde mi punto de vista.
Esto me encantó. Lo vamos a recortar. Lo vamos a guardar. Porque me encanta que piense como que la militancia busca un resultado concreto y el arte busca complejizar. Lo repito simplemente para que me quede conmigo. Como que busca dejarle con más preguntas, o por lo menos hacer un ejercicio de pensar. Y la militancia, que es parte también del objetivo del periodismo militante, es como medio una contradicción en su propio término, ¿viste? Como medio oxímoron. Es medio una contradicción. ¿Cómo podés al mismo tiempo buscar, no sé, informar o propiciar, y al mismo tiempo cegar, o al mismo tiempo que dar una... Que no quita que igual haya una mirada de alguien detrás de eso, ¿no? Pero por lo menos que esa mirada hasta de alguna manera sea honesta, ¿puede ser un camino o no? Ni siquiera. ¿En dónde? No, en general. Pienso en el espectador, me parece que me enganché con el periodismo, pero en el arte lo mismo. Yo creo que en el periodismo lo que pasa es muy como el fenómeno del posmodernismo, que es como que es interesante. El proyecto posmoderno hoy es completamente hegemónico, digamos. La idea que listo, no hay verdad. A mí como que de bastante chico me llegó la idea de que no, obviamente no existe la verdad. No hay verdad, la verdad es subjetiva, cada uno tiene su verdad, ¿viste? Bla, bla. Hoy en día es como que es explícito, es mainstream. Todos estamos totalmente de acuerdo de que no existe la verdad, al punto de negar que exista la realidad misma. Pero se está haciendo esa pregunta a nivel como de la ciencia. ¿Existe la realidad? ¿Hay tal cosa como una realidad que no sea plenamente... La como teoría pasamos de rosca. Bueno, no, pero es una pregunta. Sí. ¿Viste? Cuando te dicen es una simulación, ¿viste? Elon Musk creo que dijo, para mí, como 99.9 periódico de que estamos en una simulación. La probabilidad de que esto no sea una simulación y que sea la realidad basal es nula prácticamente, dice él, ¿no? Matrix. Y obviamente está provocando, como siempre hace, pero es una pregunta que tiene asidero inclusive en el campo de la física dura en este momento. Así que es un tema súper interesante. Tengo algunas otras preguntas de gente. ¿Crees que la política es una forma de arte? Creo que es la pregunta que más te hicieron. La gente en el chat ¿crees que la política es una forma de arte? O elaboremos sobre la política. No sé si tenés que responder necesariamente a eso, pero... Y la política es la política. O sea, es un arte en el sentido de que especialmente en Argentina, un político exitoso va a tener que ser lo que dijo Perochena otra vez, una especie de milagro lo que tiene que hacer. Así que en ese sentido, inclusive más. Pero sin duda, porque hay mucho como es como, es teatro, te diría, más que arte. Diría más que tiene más que ver con el teatro, ¿viste? Porque tenés que encarnar un ser, emocionar, tenés que entender qué es lo que está esperando ver el otro, leer a la otra persona para entender qué es lo que es capaz de recibir en cada momento. Pero en el punto en el que el teatro está muy cerca del arte, sí, diría que tiene mucho de arte. Hay que saber manejar el lenguaje, las palabras, entender, ¿viste? Como entender que hay una disputa muy fuerte en el uso de las palabras mismo y ser inteligente con eso, ¿viste? Como crear nuevas formas de interpelar. Tengo un par más, estamos pasando un poco la hora, así que tampoco los quiero robar más tiempo, pero me quedó una dando vueltas que es la de cómo se va formando el valor o el precio de una obra. Vos dijiste algo de eso, como la expectativa del valor futuro. En eso es como un mercado de futuros, de alguna manera, la obra. Pero cómo esto, que como me decías, como que el valor de la obra de un artista vaya creciendo, o tenga una... Elaborame un poco más de eso para que... Hay como dos formas de leerlo. La más idealista es que las obras de arte que van ganando valor son las obras que a medida que va pasando la zaranda de la historia te vas dando cuenta que son obras que influyeron un montón de gente, fueron icónicas, son representativas del momento histórico en las que fueron hechas. Eso es importante en algún sentido también. Inclusive a veces son obras que son importantes porque adquieren sentido 20 años después. En el momento nadie la veía y 20 años después decís, este chabón había visto lo que iba a pasar, ¿viste? Como una cosa así. Pero siempre tiene que ver con algo de la pertinencia en relación al momento histórico y es como muy resultadista en ese sentido. O sea, uno se da cuenta que obras envejecen bien, pero no materialmente, que son obras que las podés seguir mirando, las seguís mirando y siguen produciendo sentido a través del tiempo. Relevancia, como que inclusive su sentido puede cambiar, ¿entendés? Vos por ahí hoy ves un cuadro de, no sé, Van Gogh, por decir cualquier cosa,
y probablemente ves algo muy diferente de lo que veían sus contemporáneos. Pero hoy lo mirás y sigue produciendo sentido, ¿viste? Y eso es como una medida. Eso es muy difícil de anticipar, ¿viste? Es difícil ver una obra y decir esta obra va a mantener, pero algo te das cuenta. Por eso es interesante y por eso hay mucha gente que mira mucho el arte y que trata realmente de entender qué está haciendo porque se da cuenta que ahí hay un negocio posible. Obviamente no es el ideal un coleccionista que compra por eso, uno prefiere un coleccionista que compra más porque ama las obras y las va a cuidar pero bueno, no sé, tampoco podemos, nos faltan coleccionistas en Argentina, así que bienvenidos todos, sean las intenciones que tengan. Abramos esta ventana que es como es el mercado de arte. Vos dijiste, el arte es una industria cultural, hay mil cosas que no vamos a ir en ese camino porque si no vamos a estar 2 horas más, pero escribiste una nota que me rompió la capocha y ahí obviamente que se te mezcla lo economista, que es como una sugerencia de por qué no hacemos tipo los créditos UVA, por qué no tenemos una variable UVA para el mercado de arte, ¿no? O cómo intentamos que haya más transparencia en el mercado. Sí. Obviamente el contexto argentino es un quilombo, entonces eso hace que vos vendés una obra, ¿en qué vendés? En dólares, en pesos, y de repente el peso se deprecia de una manera fenomenal, entonces tu obra que decreció en dólares, o cómo es la comparación, cómo convierto. Y me imagino que tampoco los artistas no tienen por qué entender, no son tipos sofisticados de lo económico, ni por qué deberían ser personas que entiendan de herramientas financieras, ¿viste? Vos decías como medio, tengamos una variable UVA para que se actualice o que vaya caminando con inflación, y a lo largo del tiempo eso le agregue transparencia al mercado y al mismo tiempo haga que gente pueda comprar obras. Yo te dije, y ahora le voy a traer una obra que yo le compré a Franco Fasoli, y para mí fue comprable, y para mí es un orgullo. ¿Para qué le voy a traer? Mientras pensás lo que me vas a responder. La tengo acá en mi cocina. Era una cosa más serigrafía, Mirá. Sí, esa nota la hice en el momento en el que empezó la pandemia y hubo como un salto devaluatorio y de repente los artistas todos todos los precios estaban en dólares, entonces los artistas de repente todos eran como carísimos para lo que era la Argentina y muchos coleccionistas estaban indignados, decían todo mi patrimonio, toda la Argentina vale un tercio de lo que valía antes porque tu obra sigue costando exactamente lo mismo, ¿viste? Era incomprensible. Y eso era solamente por estar denominado en dólares, porque estaba denominado en dólares, se había dado ese salto. Y de vuelta, para un artista bajar su precio es muy difícil, es muy poco conveniente, entonces el hecho de estar en dólares es lo que le había hecho esa especie de inflación desproporcionada, especialmente para un artista que no es un artista que ya tiene un mercado internacional muy grande, ¿viste? Artistas más emergentes, digamos. Entonces yo estaba tratando de encontrar una estrategia para proteger el valor del artista. Y que la obra se siga moviendo, ¿viste? Que no se vuelva de repente que haya 3 años que nadie compra nada porque hubo una devaluación grande y quedaron totalmente desfasados los precios, ¿viste? Sí, los artistas muertos de hambre. Exacto, y de hecho pasó. En algunas galerías empezaron a tener PDFs en pesos. Hubo un fenómeno de ese tipo. ¿Y crees que sería un valor que entre gente común, no coleccionista, al mercado del arte? Sería espectacular. Hay como una especie de folclore, por ahí medio mítico, de que en Argentina, en alguna época, en la época dorada de la clase media cuando le sobraban unos mangos, compraba un cuadro, como que era, y eso era a un artista, y eso hoy en día no existe. No existe por muchas razones. Yo creo que una razón es la opacidad del mercado. Es porque una persona va a Arte y le dicen $500 y le da vergüenza preguntar si es dólar blue oficial, de que viste como que es un quilombo, si vos cobras en pesos no tenés por qué saber tampoco eso tan claramente. Y sentí que te están cagando, viste, como que habría que ser como mucho más amable para los asalariados en pesos, especialmente los que quieren comprar sus primeras obras. Yo creo que eso sería realmente transformador, ¿no? A mí me gusta tratar de pensar, bueno, qué cosa pequeña se puede hacer y que realmente pueda mover el amperímetro, ¿viste? Y yo creo que ahí habría una cosa que se podría hacer y que movería el amperímetro. ¿Sí? Está bueno. Bueno, nos quedaron temas para próxima conversación. Ahí aparece alguien. Salvar Ready, espectacular charla, gracias. Gracias a todos los que estuvieron prendidos. Un montonazo de preguntas. Y yo ahora vamos a hacer un intercambio. Vos nos vas a mostrar qué fue lo que dibujaste y yo te voy a regalar nuestra tradicional placa
para que, no sé, capaz queda en tu oficina en Ditela, capaz queda en algún cajón perdido. Muchas gracias. Siempre estoy con la expectativa de que alguna vez nos vamos a ver en otro lugar y va a estar ahí en algún lado, capaz apoyada contra un libro o algo, como recuerdo de esta conversación. Bueno, el dibujo es muy simple, está medio dentro de la línea de los Pájaros Doctores, que es una serie de dibujos que publico en Instagram y que también he tokenizado algunos como NFTs. Es un pequeño dibujo. Me encanta, lo vamos a guardar. ¿Qué reflexión tenés sobre el futuro de nuestro país, para cerrar? Para cerrar, depende de nosotros, queridos, depende de nosotros. Hay que dejar de... ¿Cómo sería la mejor forma de decirlo? Hay que desagregar el lenguaje, básicamente. Hay que empezar a pensar que las palabras todas tienen muchos sentidos y no son tan totales. Empezar a tener conversaciones, empezar a intentar entender por qué el otro está diciendo lo que está diciendo, asumir que acá no hay ningún monstruo y resignarnos a que vamos a tener que convivir. La otra mitad de la Argentina no va a desaparecer, hay que aprender a convivir, hay que encontrar la vuelta. Hay que inventar algo que más o menos funcione y yo creo que lo vamos a lograr. Carlos Huffman, gracias. Detener grabación.